En el video pasado habíamos visto que cuando uno no pone restricciones en la tabla y la crea simplemente como aquí en esta instrucción que estoy resaltando con un create table, la consecuencia negativa es que luego uno puede grabar cualquier cosa dentro de la tabla, como de hecho aquí ha ocurrido. Lo que voy a hacer ahora es voy a borrar la tabla y voy a volverla a crear, pero esta vez voy a imponerle restricciones de tipo check en este caso. Ese es el tema de este video. Y luego de imponer las restricciones de tipo check, van a ver que muchos de estos registros, los que tienen datas fuera de rango, no van a poder grabarse, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues lo que tengo que hacer primero es borrar la tabla profesor. Eso ya lo vimos, es con el comando drop table. Agarramos, borramos y obviamente se borra con todos los datos que tiene y volvemos a crear la tabla. Ahorita está la tabla y la tabla está vacía. No voy a meterle directamente todos estos datos, porque ya sé que muchos de esos datos están malos. Antes de llenar la tabla de datos, voy a crear restricciones de tipo check, ¿no? O check constraints, como se llama. Bien, por ejemplo, habíamos visto que algunos campos tenían salario negativo, lo cual es absurdo. Para evitar eso, yo pude haberle dicho a mi base de datos lo siguiente, ¿no? Alter table, profesor, añádele una restricción a la tabla profesor. Tengo que darle un nombre a la restricción. Cada regla que yo impongo como restricción debería tener un nombre. El nombre es arbitrario. Por ejemplo, si yo quiero restringir el salario, podría ponerle como nombre check salario o rango salario o lo que yo quiera, ¿no? En este caso, alter table, profesor, al constraint, check salario, y luego especificas el tipo de restricción. En este caso es una restricción check. Check significa que vas a dar una expresión booleana que tiene que verificarse. Cada registro que va a tratar de ser grabado va a tener que pasar este filtro de la restricción booleana que yo voy a escribir ahorita. En este caso, yo quisiera que el salario sea siempre negativo, positivo. Esta condición, salario positivo, va a verificarse, como te decía, cada vez que trates de insertar un registro en la tabla. Y solamente aquellos que pasen exitosamente este check o este control van a poder ser grabados, ¿no? Un registro que no pase el control no va a ser grabado. Entonces yo simplemente ejecuto eso y ahora mi tabla no tiene ni un registro, pero ya tiene una restricción asociada y esa restricción va a impedir que yo grabe registros con salario negativo. Por ejemplo, este tercer registro, el registro del profesor Alex Paz, ahí dice que su salario es menos 3.332, ¿no? Entonces, si yo trato de grabar ese registro, que hace un momento se grabó cuando no habían restricciones, ahora ya no se podrá grabar, ¿no? Me dice el nuevo registro viola la restricción check salario. Y por lo tanto, es algo bueno que ha ocurrido para mi tabla, el hecho de que yo haya podido imponerle una restricción, porque así este registro erróneo definitivamente, porque el salario negativo no existe, ya no será grabado dentro de mi tabla. Entonces, de alguna manera, protejo mi base de datos de data maliciosa o data dudosa. En una tabla uno le puede meter varias restricciones, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que el salario sea negativo, pero también quiero que la edad esté en un rango específico. Entonces, impongo otra restricción con la misma sintaxis. Alter table, la restricción va dentro de la tabla profesor. Para añadir restricción, add constraint y luego el nombre de la restricción. En este caso, quiero una restricción con respecto a la edad. ¿Qué es lo que necesito chequear o verificar? Que la edad esté dentro de un rango. Los profesores normalmente son mayores de edad, entonces mayor que 18, pero al mismo tiempo no pueden ser mayores que 75 porque ya están jubilados hasta esa edad, ¿no? Entonces, esa es la restricción que yo puedo poner, que la edad esté en rango de 18 y 75. Entonces ejecuto y efectivamente le he impuesto una segunda restricción a mi tabla. Esta segunda restricción tiene que ver con respecto al campo edad, ¿no? Si yo grabo el primer registro, por ejemplo, el primer registro lo grabaría normalmente, ¿no? Porque la edad está bien y el salario también está dentro del rango, entonces no hay problema, el primer registro lo graba. Sin embargo, a ver, vamos a buscar un registro, este tercer registro también, ¿no? La edad está en 140, entonces no lo va a grabar, ¿no? Inclusive el mismo primer registro, mire, el mismo primer registro estaba bien, pero si yo cambio la edad de 50 por 500 o 5000, imposible que alguien tenga 5000 años, entonces simplemente ahí me va a decir, ¿no? Se está violando la restricción edad, ¿no? Entonces, nuevamente
ahora ya tengo 2 restricciones dentro de mi tabla, ¿no? Obviamente podrían haber registros que violen varias restricciones. El tercer registro, de hecho, viola 2 restricciones, ¿no? Viola la restricción salario y la edad. La edad es, el salario es negativo y la edad es mayor que 75. Está fuera de rango. Entonces ahí me dice simplemente una de las dos, ¿no? Me da una de las dos advertencias. No importa cuál de las dos sea. Lo importante es que ese registro no va a ser grabado en la base de datos, como de hecho no ha sido grabado. Si yo miro la base de datos, ahorita solamente tendría un registro, que fue el registro que grabé, el primer insert que estás viendo aquí, ¿no? Ana Lum, de 50 años y 3.800. Esa no violaba ninguna restricción, entonces ese registro fue grabado. Los demás registros están siendo rechazados con un mensaje de advertencia. Ahora, por ejemplo, el campo tipo, ¿no? Para que veas que no solamente esto funciona con campos numéricos. Yo le puedo añadir una restricción al campo tipo de empleado, si es contratado o es temporal. Entonces, le puedo poner check tipo, por ejemplo. Este nombre es arbitrario, no tiene que empezar con CHK necesariamente. Yo lo hago así para poder guiarme. Y ahora lo puedo poner aquí, por ejemplo, ¿no? El tipo solamente tiene que ser contratado, o puede ser temporal, ¿no? Puede ser contratado o puede ser tipo igual temporal. Eso es lo que se tiene que chequear. Eso es lo que se tiene que chequear y la impongo nada más, ¿no? No necesariamente las restricciones tienen que ser numéricas, también pueden ser con respecto a campos que son cadenas. Entonces, en ese caso ya no me dejaría grabar campos como, por ejemplo, este registro, ¿no? Aquí estoy tratando de grabar un registro donde en el último campo, el campo tipo, está tratando de grabar tipo XYZ, que no se sabe qué cosa es, ¿no? Seguramente un error, alguien ha cometido un error. Definitivamente detecta, el sistema detecta que este registro está violando una restricción y por lo tanto no ha sido grabado. ¿Ok? Ahora, no vayas a pensar que las restricciones siempre tienen que estar relacionadas a un solo campo. Las 3 restricciones que yo te he mostrado, sí, por coincidencia, se relacionan con un solo campo. Esta primera restricción solamente involucra al campo salario, la segunda solamente involucra al campo edad y así. Pero una restricción puede involucrar varios campos también, ¿no? Por ejemplo, yo podría imponer una restricción que verifique, por ejemplo, que el salario de los contratados tiene que ser menor que 10.000, pero el salario de los temporales tiene que ser menor que 4.000, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí tendría que involucrar 2 campos y se hace normalmente, ¿no? Como siempre, voy a añadir una restricción, en este caso esa restricción se llamaría, no sé, como involucra 2 campos, tipo salario, tipo sal le puedo poner. Cualquier nombre, el nombre no es importante, ¿no? Entonces aquí, como es una restricción grande, la voy a escribir abajo en una línea, no hay problema. Entonces yo voy a escribir, ¿no? Si el que verifique que el tipo sea contratado y que su salario sea menor o igual que 10.000, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las restricciones. O, o que el registro tenga dentro del campo tipo temporal, en cuyo caso el salario deberá ser menor que 4.000. Eh, Esto todo entre paréntesis, obviamente, ¿no? Todo esto es parte del check, así. Y esto también sería una restricción. Entonces, como verás, ya hay muchos de estos que no puedo grabar, ¿no? Por ejemplo, Ana Lum, ¿no? Esto está bien. Este primer registro ya está grabado. Significa que sus datos son correctos. Ella es una profesora temporal, pero ¿qué tal si yo le pongo que gana, digamos, $38.000? Entonces ahí va a tener que saltar la última restricción, ¿cierto? Y de hecho, esa restricción salta. Pero si yo quisiera no 38.000, me doy cuenta, gracias a la restricción me doy cuenta que estaba mal y digo 3.800 nada más. Entonces ahí sí lo grabaría, ¿no? Obviamente que ahí sí lo grabaría. De hecho, si yo verifico, eso está ahí grabado.
Obviamente hay 2 analum, que no debería ocurrir, pero eso ya es otro tipo de restricción. Las restricciones check solamente chequean los datos de un registro, no comparan registro contra registro. Ese es otro tipo de restricción. Pero por lo pronto, las restricciones check solo verifican el dominio de un campo específico, ¿no? O de un conjunto de campos. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando yo apago mi computadora, me voy a casa y después de una semana vengo y prendo de nuevo, ¿no? Ya me olvidé qué restricciones tiene mi tabla. ¿Cómo puedo recordar? Una de las maneras de recordar es yéndote acá al lado derecho, donde tienes toda esta jerarquía de objetos de base de datos. Aquí podríamos ver, ¿no? Aquí te diste cuenta que entramos al esquema public. Dentro del esquema public, aquí yo puedo ver las tablas que tengo y ahí tengo seguramente la tabla profesor, y dentro de la tabla profesor, como verás, aquí hay restricciones, ¿no? Yo abro las restricciones y ahí están todas las 4 restricciones que he puesto. Yo podría inclusive ver las propiedades de las restricciones y, a ver, aquí ver propiedades. Me parece que vamos a refrescar. Vamos a refrescar esto. Ahora sí. Parece que hay que refrescar, ¿no? Esto se ha quedado pegado de hace un momento, ¿no? Vamos aquí a profesor, restricciones. Y ahora sí. Cuando ves propiedades, ahí te sale, ¿no? Te vas a definition y la restricción es edad mayor que 18 y edad menor que 75, ¿no? Y lo puedes hacer igual para cada una de las demás restricciones, ¿no? De antes me salió error porque yo no había refrescado. Tienes que refrescar desde arriba, desde el esquema. Bien. Entonces, esa es una manera de darte cuenta qué restricciones tienes, ¿no? Viendo este árbol de jerarquías de objetos. O otra manera también puedes ver la metadata. Dentro de la metadata, cada vez que tú estás creando restricciones, eso se está grabando en la base de datos. Entonces, ¿dónde es que tendrías que ver? Una manera un poco más complicada sería pues haciéndole select a la tabla que se llama information schema, punto, y acá es constraint column usage. Entonces, ves dentro de esa tabla y ahí hay metadata, ¿no? Metadata donde te dice pues qué restricciones tiene. Y aquí te salen todas las restricciones que tú has grabado, ¿no? Algunas yo las grabé hace un rato, ¿no? Entonces ahí se mantienen. Ahí están. Entonces bien, esto sería con respecto a las restricciones check constraint. Ya en próximos vídeos vamos a ver otro tipo de restricciones. Ahí lo dejamos por ahora.